pasó? Este es el primero de una serie de videos donde trataré de explicar lo esencial de los primeros auxilios en escenarios de campamento, de bosque, de montaña, escenarios donde probablemente no tengamos acceso a un botiquín de primeros auxilios apropiado o a ayuda inmediata. Ya que no existe traducción literal para Wilderness First Aid, lo llamaremos primeros auxilios de aventura o de supervivencia. Tengo que mencionar que no existe forma de aprender todas las habilidades necesarias para reaccionar a una emergencia solamente por ver un video. Es por eso que te recomiendo asistir a un curso de primeros auxilios presencial para estar de verdad preparado. En este video veremos de forma general cómo está conformado el sistema de asistencia de pacientes, representado por esta pirámide, lo cual también te dará una idea de qué es lo que puedes esperar de esta serie de videos. Por ejemplo, en el próximo video veremos el primer paso a seguir de nuestra pirámide, que es considerar la escena. Tal vez suene tonto, pero es aquí donde decidiremos si vale o no la pena intervenir. Y si es así, sentaremos las bases para ir al siguiente paso, que trata de identificar las heridas o síntomas que representen una amenaza para la vida de nuestro paciente. El siguiente paso se divide en 3 partes. El primero es un examen físico, en el que buscamos todas las heridas o sangrado que probablemente el paciente no haya notado por la adrenalina. Tomamos los signos vitales y cerramos con la historia del paciente para tener un panorama más amplio de la situación. El cuarto paso es en donde tomamos una decisión. Ya sea continuar con la expedición, el campamento, lo que sea porque la situación no es grave, o incluso planear una evacuación para pedir ayuda de un profesional. De cualquier manera, este nivel nos tomará bastante tiempo, porque para tomar la decisión correcta tenemos que aprender a reaccionar desde una cortada hasta una hipotermia o una herida de columna vertebral. El siguiente paso viene de la mano, es en donde trataremos a nuestro paciente, para terminar con el nivel del seguimiento. Esto puede ser simplemente desde monitorear al paciente, mantenerlo estable si es algo un poco más grave, o incluso les enseñaré a hacer un reporte de radio adecuado si es que es necesario pedir una evacuación. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor apóyame con un like y pícale en este botón para suscribirte y no perderte más videos como este. Adiós.